iniciar con la presentación del caso. Este caso, bueno, quise traer la acotación. Es un caso, fue uno de los últimos que manejamos en la Universidad Funcional de Mama en el Instituto de Nutrición. Es un caso raro que realmente pues tiene muchos bemoles y muchas cosas en las cuales puede decir uno que se quedó corto o no, porque la evidencia es tan poca en estos casos que la mayoría de los datos los sacamos de manera anecdótica. Entonces, para iniciar, pues vamos a presentar el caso clínico. El caso clínico se trata de una mujer de 45 años de edad que por medio de autopalpación, la paciente se identificó un ganglio, una tumoración en mama izquierda de 1.5 centímetros que intervenían cuadrantes externos. Se realizó una biopsia por Trucut, la cual reportó un carcinoma lobular infiltrante grado nuclear 2. En ese sentido, cuando nosotros recibimos a los pacientes del instituto, siempre hacemos una revisión de las laminillas. Nuestro patólogo en ese momento hizo la revisión de las laminillas y documentó una neoplasia maligna de alto grado no clasificable. Y vemos el gran panel de inmunohistoquímica con el cual trabajó nuestro equipo de patología, de inmunohistoquímica para GATA negativo, receptores de estrógenos negativos, receptores de progesterona negativos, HER2 negativos, CK negativo, cromogranina negativa, TTF1, y de todo lo que nos corrieron acá, lo único positivo era el gran valor del KI 67-80%. Estábamos hablando de un tumor muy agresivo. Nos ponen la acotación en el reporte que los estudios de inmunohistoquímica permitían excluir un carcinoma primario de mama o metastásico. Y estábamos ante una neoplasia de alto grado que no parecía ser hematológica ni mesenquimatosa. Al continuar con el abordaje con la paciente, se le realiza un ultrasonido en el cual mostramos el nódulo en la mama izquierda. Tenemos las medidas de 3.3 por 2.45 por 2.78 centímetros y se había documentado un conglomerado ganglionar en este sentido. Entonces, al tener no tan claro el panorama de la primera biopsia, se decide realizar una biopsia de ese conglomerado ganglionar. Mientras se realiza el resultado de la inmunohistoquímica, se decide estadificar a la paciente con esta tomografía, que la voy a colocar acá para que la podamos revisar. A manera de hacer un poquito más interactivo el caso, quisiera preguntarle a algún residente 3 del posgrado si nos puede indicar qué le llamó la atención de la tomografía o si gustan que se las pase un poquito más lento para que la puedan revisar. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Más que todo a nivel superior, yo del lado derecho noto una imagen radiolúcida, pero no sé si es parte de la... ahí, Acá es un ajá, artefacto que artefacto. Ok.
¿A alguien más le llama la atención alguna tomografía, específicamente estos cortes que estoy mostrando? La masa En, en la mama en izquierda, mama doctor. del lado izquierdo se ve una nódulo, Ok, una lesión nodular, doctor. perfecto. ¿Algo más? Ahí parecieran Conglomerado axilar. anomalías axilares. Perfecto. Entonces, acá en esta tomografía vemos un conglomerado axilar y vemos el nódulo que estaba descrito en el ultrasonido. Entonces, el resto del estudio fue descrito como características normales, no tenemos metástasis hepáticas, se revisó de manera detenida pulmón y no teníamos ningún dato de que existiera otra metástasis. Simplemente estábamos tratando en ese entonces con una enfermedad a parecer localmente avanzada. Como les comenté, la tomografía fue descrita con una lesión de 33 por 27 milímetros en mama izquierda y también se habían documentado múltiples adenopatías axilares, pectorales de eje corto hasta 18 milímetros. Nos llegó el resultado de la biopsia. La biopsia reportó un ganglio axilar fuertemente relacionado con una neoplasia que compartía aspectos morfológicos e inmunofenotípicos que pudieran estar relacionados a carcinoma de células pequeñas y a tumores neuroendocrinos primitivos. Entonces, con esta información de patología, ¿qué consideran que es prudente hacer a la paciente? Nos vamos a resección, vamos a quimioterapia, planteamos ya tratamiento, solicitamos algunas otras cositas. Perdone, doctor. Buenas noches. Le habla Roilán Buenas Gómez. noches. Mucho gusto. Mucho gusto. Con este reporte, pues creo que no es muy concluyente porque supongo que fue una BAF o fue biopsia Trucut del ganglio axilar. ¿Fue excisión? ¿Fue Trucut? Fue Trucut. Ah, ya. Y a esto no le hicieron inmunistoquímica tampoco porque no concuerda con el resultado de la inmunistoquímica en el tumor primario. Exacto. Entonces, a esto no le hicimos inmunistoquímica, pero tenemos una fuerte sospecha de un carcinoma de células pequeñas. Correcto. Entonces, cuando tenemos la sospecha de carcinoma de células pequeñas en mama y la tomografía no nos mostró algún otro órgano en el cual pudiéramos pensar que fuese un primario o fuese una metástasis a mama, lo que sería pues un caso extraordinariamente raro, tratamos de buscar realmente si existía ese primario que estuviera mandando la metástasis a la mama o si se tratara específicamente de un carcinoma de células pequeñas en mama. Para eso, pues nos ayudamos de realizarle un PET y ahorita vamos a mostrar las imágenes en las cuales tenemos obtenido. Vemos acá cómo se nos pinta el conglomerado y la lesión a través de la mama. Revisando el resto del PET, no tenemos captación en ningún otro lado. Específicamente tenemos enfermedad captando en axila y mama. Y tenemos ya las imágenes en donde tenemos la captación específicamente en la lesión en la mama y la captación a nivel axilar. ¿Qué nos permitió el PET? Pues el PET nos permitió ver realmente hasta dónde estaba la enfermedad. Estaba solo en la mama y en los 3 niveles axilares y se descartó otro origen primario que por lo común uno tiene que buscar captación en pulmón pensando en que sea un pulmón que se ha ido haciendo metástasis a mama. En este sentido, estamos enfrentando a un carcinoma pues, probablemente de mama, células pequeñas, primario, localmente avanzado. Propondrían a este paciente ir a cirugía o darle tratamiento previo con quimioterapia. Y si fuese con quimioterapia, ¿qué tipo de quimioterapia pensarían utilizar en esta paciente? Disculpe, doctor, ¿qué tamaño tenía el tumor? Centímetros. Buenas tardes, Luis Orellana, R3 del posgrado de Oncología Médica. Pues, como bien dijo, doctor, no hay mucha información, no les sabría decir si hay estudios que comparen neoadyuvancia en este caso, pero por ser de este tamaño, yo sugeriría
cirugía y luego quimioterapia a base de cisplatino con etopósido o carboplatino con etopósido. Perfecto. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, la paciente recibió 4 ciclos de quimioterapia, en efecto a base de cisplatino de etopósido. Esta quimioterapia la consideramos por el grado de diferenciación que tenía este tumor. Realmente tenía un tumor muy agresivo con un Ki-67 muy alto, y el hecho de que todo nos estaba orientando a que se trataba de un carcinoma de células pequeñas. Posteriormente, a los 4 ciclos, nuevamente volvemos a medir el tamaño del tumor primario. Tenemos hacia la izquierda cómo estaba el tamaño del tumor, aproximadamente 3.3 centímetros en el eje más largo. Posteriormente ya tenemos una reducción de 2.63 centímetros a comparación de cómo empezamos, y teníamos un 60% de respuesta con esta paciente, y se planteó tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿ustedes qué tratamiento quirúrgico elegirían? ¿Irían a mastectomía radical o a cirugía conservadora? Buenas noches nuevamente, doctor Walter Pacheco de R3 de Cirugía Oncológica. Pues está bien establecido que, por ejemplo, si en dado caso fuera un adenocarcinoma ductal, por ejemplo, de mama, sí podríamos hacerle una cirugía conservadora de mama, y en este caso, pues también se podría ofrecerle, incluso está descrito ya el ganglio centinela, pero pues si con esta histología mencionaba el doctor de oncología, pues no tenemos mucha experiencia, pues yo creo que hubiéramos planteado una mastectomía radical modificada. Exacto. Perfecto. En ese sentido, pues la intención del equipo de cirugía y el equipo de oncología era someter a la paciente a una mastectomía radical con disección ganglionar. Pero por preferencias de la paciente se decidió realizar una cirugía conservadora y disección axilar. El reporte histopatológico en ese sentido de la pieza quirúrgica fue un carcinoma neuroendocrino de células pequeñas de aproximadamente 2.5 centímetros con invasión linfovascular. Vemos 7 de 14 ganglios positivos, CD56 positivo, CD99 positivo. Vemos cómo están los receptores hormonales, están negativos. HER2 está negativo, cromogranina 2 está negativo, GATA3 positivo, y tenemos un Ki-67 en 80. Y nuevamente después tenemos aquí la tinción positiva para inmunohistoquímica, para sinaptofisina y para TTF1. Ahora, ya con cirugía, ¿valdría la pena darle radioterapia a este paciente? Creo que como el Ki-67, pues sí está elevado, sería un criterio para poder mandarlo a ayudanza, doctor. Entonces, ¿qué planteamos en el seguro? Sí, adelante. Pues por la cantidad de ganglios positivos sería otra razón de radiarlo, considero. Exacto, entonces nos estamos enfrentando, en este tumor estamos como que reuniendo características que nos están diciendo que el pronóstico pues no va a ser tan bueno. Estamos hablando de un Ki-67 muy alto, que tenemos ganglios positivos y que de paso pues tenemos una cirugía conservadora. Si quitamos el tumor neuroendocrino y lo transformamos en un triple negativo, pues tiene todo para ser muy, muy agresivo, y debería el paciente recibir radioterapia. ¿Qué planteamos en el instituto? Pues darle una radioterapia convencional 50 Gray por 25 fracciones, pero se nos cruzaron unas cositas en el camino. En ese momento, pues, se estaba dando mantenimiento al equipo de radioterapia, se tenía que subsidiar esto, y la paciente tenía que pagar cierto costo de la radioterapia, y por costo económico, pues, se decidió hacer un esquema corto de 37 Grays, 14 fracciones, y luego la paciente quedó en vigilancia. Durante la vigilancia, logramos una supervivencia libre de recurrencia de 5 meses. A los 5 meses, la paciente se palpa de nuevo un nódulo en la misma mama. Se le hace un ultrasonido donde se documenta una nueva lesión que mide 1.5 por 1.42 por 1.68 centímetros. Nuevamente fuimos a biopsia y el resultado fue un carcinoma neuroendocrino de células pequeñas, grado 3, con Ki-67 del 60%, el cual no
expresaba ninguno de los receptores de hormonas y fue un HER2 negativo. ¿Sí? Ok. Ante esta recurrencia nuevamente regional, pues se decide nuevamente reestadificar a la paciente. ¿Y qué es lo que nos muestra el PET? El PET nos muestra captación de la enfermedad a nivel ganglionar mediastinal y captación a nivel de la mama, teniendo estas áreas de captación, la recurrencia y la toma de los ganglios a nivel de mediastino. ¿Qué se plantea con esta paciente? Bueno, tenemos enfermedad ganglionar no regional, por definición estamos en un estadio clínico 4. Estamos hablando de una paciente que recurrió en menos de 5 meses al tratamiento con etoposide cisplatino. Nuevamente tenemos un Ki-67 muy elevado y extrapolando información de carcinoma de pulmón de células pequeñas, se propuso a la paciente dar tratamiento con quimioterapia a base de irinotecan. Esta paciente, al plantearle cuál iba a ser el pronóstico y el tipo de tratamiento y la evidencia que se tenía, decidió optar por un tratamiento alternativo y decidió abandonar su seguimiento por el instituto. Ahora, ¿qué tenemos de definición con un carcinoma de células pequeñas? Pues realmente es un tumor raro. Recientemente fue descrito específicamente como un tumor propio de la mama en el 2003 por la OMS. Es un tumor muy raro. Si vamos a los carcinomas de células pequeñas extrapulmonares, van a representar el 2.5 al 5% de todos los tumores, pero cuando estamos hablando de un carcinoma de células pequeñas específicamente de mama, va a representar solo el 0.27 al 0.7% de todos los tumores. El tratamiento consiste en una combinación de lo que hacemos específicamente para cáncer de mama con quimioterapia que utilizamos para cáncer de pulmón. Todos lo estamos extrapolando de series de casos, que series de casos grandes para este tipo de tumores solo hay 3 y la mayoría tiene menos de 200 pacientes. Y por eso necesitamos extrapolar estos casos. Y al hablar de extrapolar, con cáncer de mama de células pequeñas y cáncer de pulmón de células pequeñas, uno se pregunta qué tan similares son estas dos entidades. En un esfuerzo para comprender bien la fisiopatología de carcinoma de células pequeñas de mama y para identificar objetivos potenciales, se realizó este estudio que se trataron de comparar los perfiles de estos dos tipos de tumores. En este estudio se compararon los perfiles de carcinoma de célula de mama, 19 pacientes, versus células pequeñas de pulmón, 58 pacientes, y a los cuales se les hizo 25 tinciones de inmunohistoquímica, se les hizo análisis post-FISH y se les hizo un Next Generation para 47 genes. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, se trataron de buscar objetivos terapéuticos que pudieran correlacionar. ¿Qué es lo que encontraron? Bueno, realmente el perfil tiene muchas similitudes, como podemos ver acá en las tinciones que se realizaron. Ahora, específicamente existen ciertas diferencias sutiles. Por ejemplo, la probabilidad de que el carcinoma de mama, las células pequeñas, exprese receptores de progesterona, puede el 13% en esta cohorte y receptores de estrógenos 31%. Se ha descrito que el HER2 está negativo en la gran mayoría de estos pacientes y pues no fue el caso, pues en esta serie no se documentó positividad para HER2. Y teniendo estos datos, pues se plantea que a los pacientes que expresan receptores que son clasificados como células pequeñas se les permita tratamiento hormonal porque en algunos casos tienen mejor pronóstico que aquellos que no expresan receptores hormonales. Cuando vamos al análisis mutacional específicamente de estos tumores, pues vemos que comparten lo que tienen la mayoría de los tumores de células pequeñas de pulmón, mutación en P53. Pero también documentaron que en cáncer de mama de células pequeñas específicamente, encontrábamos mutaciones PI3K aproximadamente en 33% de los pacientes. Esto pues permite vislumbrar la opción terapéutica de estos inhibidores de PI3K como una opción ante la progresión de la enfermedad, que podría hacerse un análisis mutacional para estos pacientes. Tenemos perfiles casi similares, pero clínicamente cómo se comportan. En una serie, un estudio
tercer publicado en el 2015, en donde documentaron a más de 190 pacientes con cáncer de mama, trata de células pequeñas específicamente, lo compararon con su contraparte de cáncer de pulmón de células pequeñas. Y aquí se trata de hacer una diferenciación de cómo les va a los estadios tempranos localmente avanzados y en enfermedad metastásica. Cuando nos enfrentamos a un cáncer de células pequeñas originado en la mama y estamos hablando de enfermedad localizada, para esta corte teníamos una supervivencia global de 150 meses, comparando mama con pulmón 16 meses. Les iba a mejorar a los pacientes que desarrollaban primario de mama. Cuando estábamos con la afectación de ganglios, vemos nuevamente que el pronóstico es mejor para cáncer de mama, 56 meses versus 13 meses para cáncer de pulmón. El panorama se nos pone cuesta arriba cuando la enfermedad es metastásica, porque a los dos les va igual. Y por eso que este análisis mutación es tan importante para tratar de buscar las dianas terapéuticas que nos permitan tratar de darles un poquito más de beneficio a los pacientes. Realmente estamos hablando de un tumor raro. Siendo un tumor raro, pues ¿cómo lo estamos tratando en el mundo? ¿Qué es lo que nos orienta o qué nos guía a realizar ciertas intervenciones en unos y en otros no? Esta es una serie retrospectiva que incluyó 45 pacientes, a los cuales 26% tenían receptores hormonales positivos y 42% tenían enfermedad localizada. De la corte, la supervivencia global a los 5 años fue 72%. Y el tipo de tratamiento que recibieron los pacientes dependía mucho del estadio clínico de la enfermedad. Aquellos con estadio clínico 1, la supervivencia global alcanzada a los 5 años fue del 80%, todos recibieron cirugía de entrada. Y de estos, solo 20% fue adyuvancia con quimiorradioterapia. Si diagnosticaban un estadio clínico 2, al 82% les hacían cirugía de entrada y 15% recibían neoadyuvancia. Cuando teníamos afectación ganglionar, 68% iba a cirugía de entrada y 31% iba realmente a neoadyuvancia. Y de estos, pues, fue el grupo que más recayó. 50% de la corte tenía recaída y muerte. Y en estadio clínico, el pronóstico fue mal para los pacientes, 2 a 9 meses en promedio lo que estaban viviendo estos pacientes. Cuando se diseccionaron un poquito más la corte y vieron a los pacientes que se operaron de entrada cuánto vivían, pues fue una mediana de supervivencia de 21.5 meses. Aquellos que fueron solo a quimioterapia tenían medianas de supervivencia de 14 meses. De esta serie, los esquemas de quimioterapia que reportaron mejor respuesta fueron aquellos utilizados en cáncer de pulmón de células pequeñas, específicamente cisplatino etopósido. 4 pacientes, de esos 4 pacientes se reportó un caso con respuesta parcial y un caso con respuesta completa, de los cuales se tenían información de estos regímenes que tenemos. Estamos platicando si elegimos neoadyuvancia o adyuvancia en este tipo de tumores. Realmente la evidencia es un poquito escueta, pero tenemos acá algunos datos que nos van a apoyar a ver hacia dónde nos dirigimos. Nuevamente tenemos esta pequeña serie, tenemos una revisión de 53 artículos en donde incluyeron 108 casos de tumores neuroendocrinos, principalmente, específicamente de mama. Y en estos tumores, la mediana de edad vemos a 53 años y estamos hablando de afectación ganglionar en el 51% de los pacientes. En esta tablita a todos los pacientes les aplicaron neoadyuvancia. Tenemos 5 pacientes que les dieron este tratamiento específico con esquemas específicos para cáncer de pulmón y otros que recibieron esquemas específicos para cáncer de mama. De estos pacientes que recibieron tratamiento específico con quimioterapia para cáncer de pulmón en contexto neoadyuvante, 4 de 5 casos tuvieron respuesta. Algunos se documentaron respuestas completas en remisión con cirugía conservadora, disección ganglionar. Cuando vemos específicamente los datos para mama, solo vemos que una paciente tuvo respuesta con un esquema específico para cáncer de mama. El esquema fue a base de fluoracilo, epirubicina y carboplatino. Los demás pacientes no tenían respuesta. Esto apoya los datos de que en la adyuvancia, pues a esta corte les fue mejor utilizando esquemas específicos para células pequeñas de pulmón. Ahora, cuando vemos a los datos de adyuvancia, pues está un poquito difícil definir un perfil específico. En esta misma corte vemos los tratamientos específicos para el tipo de quimioterapia que se utilizaron específicamente para cáncer
y para pulmón, y vemos datos muy ambiguos, los cuales no nos permiten sacar conclusiones específicas si debería de utilizar en el contexto adyuvante quimioterapia específica para cáncer de pulmón de células pequeñas, extrapolando información, o nos tiramos específicamente a cáncer de mama. Otra de las preguntas que surgen en estos tumores es realmente, ¿vale la pena hacerle cirugía conservadora o nos vamos directamente a mastectomía radical? La gran mayoría de las series se tiran más a mastectomías radicales porque estamos hablando de tumores muy agresivos, de tumores que suelen recurrir de manera muy pronta y de tumores que se presentan con enfermedad localmente avanzada. A diferencia de lo que sabemos que cáncer de mama del tipo habitual del ductal, que pues esto no va a depender, entonces pierde el beneficio siempre y cuando tengamos la radioterapia adyuvante, pues el cáncer de mama de células pequeñas, pues tenemos evidencia un poco anecdótica. Vemos que sí se realizan lumpectomías en algunos de los casos de los pacientes y los datos con respecto a los resultados pues son controvertidos. No tenemos datos que apoyen específicamente realizar lumpectomía o mastectomía a estos pacientes para que nos apoyen o nos tiren la balanza hacia qué utilizar. Los datos siempre son muy contradictorios en todas las series que tenemos y realmente aquí vemos que las pacientes prácticamente les está dando un poquito igual. Ahora, tenemos un poquito más de información con radioterapia. Pues realmente no tenemos específicamente estos pacientes. El efecto sobre la supervivencia global no está probado. Tenemos esta serie del SER publicada en el 2015, en donde trata de investigar si existe un papel para la radioterapia adyuvante en aquellos tumores de células pequeñas, específicamente de mama. En esta corte, que incluyó a 190 pacientes, vemos que la proporción de pacientes que recibieron radioterapia fue solo el 35% de los pacientes. Los pacientes que fueron sometidos a cirugía, esta corte fue el 76%, las enfermedades localizadas estaban alrededor del 40%, y tenemos enfermedades regionales con afectaciones ganglionares alrededor del 43%. Un panorama como es cuando teníamos enfermedad, cuando teníamos enfermedad regional, la mediana supervivencia fue 56 meses y enfermedad localizada 150 meses. Ahora, esto iba a variar si les daba o no radioterapia a los pacientes. En un principio veamos pacientes con esta enfermedad. Vemos que a los pacientes que les dábamos radioterapia tenían medianas de supervivencia aproximadamente 202 meses versus no radioterapia 147 meses, pero el beneficio no fue estadísticamente significativo en enfermedad localizada. Cuando nos enfrentamos a enfermedad ganglionar, vemos acá que la radioterapia me daba una mediana supervivencia de 52 meses versus 75 meses, no estadísticamente significativo. Al hacer un subanálisis en las cuales se ajustó por edad, la raza y el hecho de recibir cirugía o no recibir cirugía, o sea que en los pacientes con enfermedad localizada no se demostró ningún beneficio, y aquellos pacientes con enfermedad ganglionar tampoco demostraron ningún beneficio. Ahora, este estudio me permite omitir la radioterapia en estos pacientes, no por el tipo de estudio, porque aquí tuvieron muchas limitaciones, la cantidad de pacientes que se tuvieron, y tampoco tuvieron en cuenta algunas otras características que nos pueden estar moviendo estos datos, como por ejemplo el tamaño del tumor, el grado del tumor, qué tipo de quimioterapia, si los pacientes tenían receptores hormonales positivos o no, porque esto me puede medir la supervivencia, me puede mejorar la supervivencia global. Realmente pues esto nada más nos dice que los datos son muy pobres y que pues realmente tenemos que movernos con cuidados con estos pacientes, y por el pronóstico uno está tentado a dar un poquito más de la cuenta.
La evidencia que tenemos para esta enfermedad pues realmente es muy pobre. El pronóstico es variable dependiendo de la gran medida de la etapa de la enfermedad. Entre más localizados en infiltración ganglionar, mucho mejor, y mucho mejor si tenemos algunas características específicas del tumor. Por ejemplo, que tengamos la expresión de receptores hormonales. Algo muy importante cuando nos estamos enfrentando a la sospecha de estos tumores es que debemos primero descartar que se trate de una metástasis de pulmón a mama, que eso es mucho más frecuente que tener un primario de pulmón. Y las pautas de tratamiento para esto pues son una combinación de la que ya tenemos: cirugía, quimioterapia, radioterapia, y específicamente usando esquemas de quimioterapia específicamente para células pequeñas. Sabemos que estos tumores van a compartir características de cáncer de pulmón de células pequeñas, pero necesitamos un poquito más de investigación para tratar de ver si los podemos mover un poquito, tratar de ver si hay alguna otra forma que me permita a estos pacientes hacer que vivan un poquito mejor. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo con respecto al caso. Gracias, doctor Edwin. Pues yo creo que es un caso, no sé, el doctor Roilán es el jefe de oncología de docencia del INCAN, o el doctor Javier, no sé si han tenido experiencia en estos casos. Yo es como el segundo caso que veo. Muy buenas noches, gracias, doctor Paul. Bienvenido ahí y por compartirnos este caso interesante. Y realmente la casística es realmente bajísima, ¿verdad? Igual nosotros en el INCAN, quizás creo que el año pasado vimos un caso. Prácticamente pues no le fue muy bien, el comportamiento muy agresivo. Y solo quería hacer alguna observación con respecto a esto. En primer lugar, la estadificación clínica. Según como dijo el doctor de oncología médica de Liz, cuando usted preguntó cuál sería el tratamiento de entrada, pues yo creo que de entrada no debía ser quirúrgico, porque pues ya tenía enfermedad ganglionar clínica y confirmada. Entonces esos pacientes, hablando del carcinoma ductal como tal, que es el más frecuente, pues van a quimioterapia. Y por ende, en este caso ya con los estudios y con la biopsia, pues definitivamente la quimioterapia neoadyuvante era el tratamiento de elección. Y yo creo que la cirugía radical posterior al tratamiento era el de elección. Y básicamente traspolando todos estos tumores también en otros órganos, como por ejemplo el cervix, que sí lo hemos visto, pues tampoco les va muy bien, y el tratamiento pues es multidisciplinario, ¿va? Quimioterapia, cirugía, radioterapia, o dependiendo de cómo se encuentre el proceso de la enfermedad. Ahora, cuando usted habló de reestadificación, yo sí quisiera que me aclararan ese punto. La paciente, después de haber terminado su tratamiento de radioterapia, a los 5 meses tuvo recaída local y mediastinal. Exacto. Entonces, no sé si si la podemos estadificar como estadio 4 nuevamente, o le llamaríamos progresión, o cómo. Esa es una duda que me queda nada más. Pero sí, pues es un buen caso, interesante, raro, y pues creo que en la mayoría de los casos, la experiencia en los pocos casos que hemos visto no nos ha ido muy bien. Exacto, entonces, sí, prácticamente lo podríamos definir como una recurrencia metastásica, por igual el corto tiempo que tenemos, y pues por la enfermedad mediastinal, pues ya, por definición es un estadio clínico 4. Doctor, y en cuanto a al PET, aquí ¿hubo alguna forma de determinar si era receptores positivos para somatostatina? A veces los tumores neuroendocrinos se pueden visualizar de una mejor forma con el somatoscan
se decían. Exacto. Ajá. Cuando discutimos el caso, pues se abrió la posibilidad de realizarle un nuevo SPECT para lutecio o con totatote para ver si expresaba receptores de somatostatina, pero fue en ese momento que la paciente ya se nos había perdido. Pero al hacer una correlación con los datos que teníamos por el Ki-67 que tenía, iba a ser poco probable que realmente expresara receptores de somatostatina. Realmente los tumores neuroendocrinos que expresan receptores de somatostatina generalmente tienen Ki-67 bajos, cosa que esta paciente no tenía, siempre Ki-67 estaba arriba de 50. ¿Alguien más? Hola, doctor. Nuevamente, Walter Pacheco. Pues, la verdad, muy interesante el caso con respecto, pues, a que en el hospital ustedes contaban con el PET scan, ¿verdad? Yo creo que nosotros, extrapolándolo a nuestra población, quisiéramos tener esa tecnología, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues, es muy difícil más que todo aquí en nuestro país. ¿Qué abordaje le hubiera dado usted si no hubiera tenido PET scan? Esa es mi pregunta, doctor. Ok, si no tuviera tenido la captación en PET, realmente no me hubiera cambiado el tratamiento, porque pues las tomografías de cortes finos, si te no identificas una lesión pulmonar específica, realmente que te capte mucho el PET, la conducta no varía, lo hubiésemos tomado como un primario de mama y el tratamiento no nos hubiera cambiado tanto. Te hubiera encontrado alguna otra lesión en pulmón, pues pensarías que se tratara ya de un pulmón de células pequeñas y pues lo tratas como un pulmón de células pequeñas porque realmente por estadística eso pues puede ser más frecuente y prácticamente pues lo tratas como un pulmón de células pequeñas con metástasis ya. Ok, gracias, doctor. ¿Alguien más? El doctor Paul, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Lo felicito, estuvo muy bonita la presentación. Tengo una duda. Tumor de células pequeñas, como usted muy bien lo dijo, es bastante raro. La pregunta es, ¿este tumor era multicéntrico posiblemente? ¿Por qué le hicieron una mastectomía conservadora? ¿Por qué ella lo pidió así? ¿O hay algún protocolo que establece esa conducta? Porque de alguna manera... Sí. Realmente que exista un protocolo no existe. Este tumor es huérfano en cualquiera de las guías clínicas y realmente pues uno se va a lo que hacen la mayoría o lo que está reportado en la mayoría y la mayoría pues específicamente por la agresividad de ese tumor quiere ir a hacer cirugías un poquito más grandes, infecciones ganglionares y mastectomías. Pero pues siempre se respeta la preferencia de la paciente. En este caso pues fue insistencia de la paciente hacer cirugía conservadora. Ella prefirió realizarse una cirugía conservadora. Muchas gracias. Y viéndolo en retrospectiva, hubieran hecho algo diferente. Ahora, si volviera esta paciente. Si volviera esta paciente, ya viéndolo en retrospectiva, pues uno trataría de realmente haber hecho un poquito más. Uno con estos pacientes, uno siempre trata de equivocarse por el pronóstico que tienen hacia darles de más. Y realmente es una discusión que se llegó a la sesión de que hubiera varias piedritas en el hecho que la paciente hubiese rechazado la mastectomía radical y el hecho de que realmente no se pudo dar un esquema de radioterapia convencional como el que hubiésemos querido hacer. Pues estas dos piedritas pues nos tienen ahí, aunque también tenemos la evidencia de la serie de los tumores con radioterapia, que realmente pues ahí dice que la evidencia no es poca, pero pues uno en estos tumores, uno ya viéndolas en retrospectiva siempre pues, quisiera equivocarse dando de más, porque tenemos una recurrencia muy pronta con esta paciente.
Y yo pienso que esa es una de las cosas que también a nosotros nos sucede mucho a nivel privado, que a veces la paciente no entiende esa parte de que si uno le da, o institucional, que si uno hace una cirugía conservadora, eso significa que tiene que sí o sí irse a la radio, ¿verdad? Y a veces, pues la situación económica aprieta después de la cirugía de las quimios y ya no alcanza para la radioterapia, ¿verdad? Entonces, de repente en algunos casos, hacer algo más radical, aunque sea más grande, una cirugía que siempre tratamos de evitar, pero, pero a veces si uno le platica bien a los pacientes, podrían decidirse un poco más por una cirugía radical para ahorrarse lo de la radioterapia, ¿verdad? Eso media vez cumpla con las indicaciones de radio, ¿verdad? Claro. Fíjense que en cuanto al tiempo, cuando uno ve estos casos, pues uno como que se quedaría un poco más tranquilo desde el punto de vista, ¿qué les diré yo? De como profesional o como tranquilidad o la conciencia tranquila, pues uno diría que debería de ir a lo más agresivo. Y sobre todo en este caso, en donde el ki era bastante alto, ¿verdad? Reportó tanto en el ganglio como en la pieza original. Tenía 80. Eso indicaba pues el alto grado de proliferación que tenía este tumor y por ende el grado de agresividad. Entonces creo que uno pues como que se quedaría más tranquilo si uno también lo trata en forma muy agresiva. Y como yo siempre le digo aquí a nuestros compañeros en cirugía, yo creo que lo peor que uno puede tener como cirujano muchas veces o que puede ser frustrante es tener una recurrencia de un tumor tratado desde el punto de vista quirúrgico, tener una recurrencia local. Eso para mí es un tanto como que frustrante y tormentoso. Entonces, son aspectos de este tumor que realmente son agresivos, aparecen en cualquier lugar, en cualquier punto, metástasis en cualquier lugar que uno menos se lo imagina cuando pues se trata de controlar en forma sistémica, muchas veces es complicado. Ahora, pregunto ahí a ustedes, ¿cuál es el mejor esquema de quimioterapia para esta tipo histológica? Porque al final no fue neuroendocrino, sino que fue de células Las pequeñas, pequeñas. puro, Exacto. células pequeñas, puro. Ajá. Sí, realmente pues toda la evidencia apunta a que en células pequeñas la combinación de cisplatina etapósido es la alternativa preferente utilizada y la que ha tenido más tasas de respuesta. Hay otros esquemas a los cuales se han investigado, dependiendo la comorbilidad del paciente, modificar el cisplatino por el carboplatino y en algunos casos pues modificar el etopósido por irinotecan. También se tienen reportes de estos esquemas, pero el más utilizado y el que más tasas de respuesta sigue siendo el cisplatino etopósido. Ok, muchas gracias. Gracias. Pues yo creo que ya no hay más comentarios, doctor Edwin. Ahí que fue un caso muy, muy demostrativo de este tipo de neoplasias. Yo creo que nos invita a seguir estudiando, que a veces uno piensa que en cáncer de mama ya lo sabe todo, pero siempre hay cosas que lo retan, que nos están retando, así que gracias por acompañarnos, esperamos poder saludarnos pronto en persona y pues bienvenido aquí a Guatemala y como decimos, a echar punta, ¿verdad? No, muchas gracias por la invitación y pues estamos dispuestos a apoyar a todo el posgrado con lo que se pueda y pues nos seguimos viendo. Gracias por la invitación nuevamente. Sí. Doctor Roilán, no sé si querés ahí despedirnos.
Muchas gracias y muchas gracias al doctor Paul por haber compartido y enhorabuena, qué bueno que esté por allá por Shela. Creo que es un lugar bastante necesitado en todos los aspectos, pero pues tengo entendido, ya tiene una gran cantidad de subespecialistas y pues enhorabuena, bienvenido doctor. Así que como dijo el doctor Castro, pues hay mucho trabajo y adelante pues, y estamos también ahí en comunicación. Gusto en saludarlo y gracias por compartir este caso interesantísimo, rarísimo realmente. Así es que pues agradezco también a todos por haberse conectado y seguir en estas sesiones interhospitalarias, pues que enhorabuena también es para mantener la enseñanza ahí con todo el cuerpo de médicos residentes en formación y para nosotros también que cada día, siempre decimos que cada día aprendemos algo nuevo. Algo nuevo. Sí, claro, así es. Pues gracias a todos y buenas noches. Hugo, una pregunta, Hugo, aprovechando, en la otra semana tenías a otro ahí en la lista. Sí, fíjate que Sí. para la próxima semana es la de tumores del sistema nervioso central. Sí, el que quedó pendiente, ¿verdad? Sí, el que quedó pendiente. Ajá. Bueno, entonces, en la siguiente semana, pues nosotros tenemos invitados también, ¿te acordás? Al Hospital Roosevelt y el Hospital General, y el Hospital General, pues, el doctor Hamilton, que es el jefe de residentes de cirugía, pues prometió ahí tener un caso ya listo, incluso para esta semana, pero como vamos con una programación, entonces seguiría de esta a la otra, ¿verdad? De la que viene a la siguiente. A la siguiente. Va, correcto. Así es que los esperamos y pues despedí ahí la sesión, Hugo. Bueno, gracias otra vez a todos y cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor Hamilton. Digo, doctor Edwin, siempre lo invitamos ahí para sus comentarios. Gracias. Buenas noches a todos. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche a todos.